Hola gente hermosa, aquí Cade trayendo la segunda parte del video, de nuestro prota que quiere llegar a ser un emperador inmortal, y para eso tiene que morir. Sin más que decir, comencemos. Al dúo ya encontrarse en una sala silenciosa, mientras nuestro protagonista le servía una taza de té, este preguntaba: «Joven maestro Liu, ¿qué lo trae por aquí hoy?». Y mientras el mencionado joven maestro Liu tomaba la taza de té, este pensaba: «El té es ordinario, el juego de té también es simple, como se esperaba, es una persona discreta». Y mientras pensaba esto al mismo tiempo le decía a nuestro héroe: «Hermano Ye, ¿sabes que tu vida está en peligro?». Al escuchar esto, nuestro prota se emocionó porque pensaba que su sueño se haría realidad, entonces sin querer dice en voz alta: «¿Mi vida en peligro, o sí?». Y al escuchar sus palabras el joven maestro Liu escupió su bebida, y al ver esto nuestro héroe intenta explicar: «Lo que quiero decir es, ¿podría el hermano Liu darme más detalles sobre ellos?». Media hora más tarde, el joven maestro Liu ya le había explicado la situación. Al escuchar la explicación nuestro prota que rellenaba nuevamente la taza de té, decía: «¿Estás diciendo que la secta de Ascensión definitivamente vendrá a liquidarme?». Y mientras se alegraba por la situación este pensaba: «Yuan Ji, eres un gran hombre. A pesar de que ya no estás vivo, aún así sigues ayudándome». Por otro lado, al ver que nuestro héroe no se encontraba para nada asustado, el joven maestro Liu pensaba: «El señor Ye en verdad vive por su reputación. En verdad no le teme a la muerte, un verdadero héroe». Pero aún pensando esto, el joven maestro Liu intenta aliviar a este, diciendo: «Pero no se preocupe mucho, hermano Ye, la secta de Ascensión se está preparando para la celebración del cumpleaños de su patriarca, no atacarán pronto». «Ya veo». Fue lo único que respondió nuestro prota decepcionado, y pensaba: «Confiar en uno mismo es mejor que depender de otros, parece que necesito tomar la iniciativa». Y dejando sus pensamientos de lado, este pregunta: «Hermano Liu, dejando de lado a la secta de Ascensión, hay algunos altos mandos que no podemos ofender, ¿cierto? ¿Podrías por favor presentarme algunos?». Al escuchar la pregunta el joven maestro Liu le respondió: «Por supuesto, ya que el hermano Ye quiere saber, estoy más que dispuesto a presentarle a algunos». Y poniéndose de pie este continúa hablando: «Pero si quieres hacer amistades con los poderosos, hay un lugar que debes visitar, te llevaré allí ahora». Después de un tiempo de caminar por las bulliciosas calles, estos dos llegaron a una casa muy famosa de cortesanas llamada Casa de la Brisa de Primavera, y cuando los dos se encontraban afuera, el primero en hablar fue el joven maestro Liu diciendo: «Hermano Ye, todas las damas de aquí son hermosas, las 8 cortesanas, en particular, son increíblemente talentosas, también es el mejor lugar para hacer amigos». Al ver el lugar nuestro prota solo lograba decir: «Un burdel». Pero al mismo tiempo este pensaba: «Lo que quiero hacer es liquidarme, no hacerme amigo de otros, ¿cómo se supone que encuentre enemigos que quieran asesinarme aquí?». Por otro lado, el joven maestro Liu lo sacó de sus pensamientos, cuando le susurró en el oído: «Pero, hermano Ye, tengo que recordarte, hay una persona que no puedes ofender en la Casa de Brisa de Primavera». Y al escuchar esto, nuestro héroe le pregunta si hay alguien así, y mientras el dúo entraba, eran detenidos cuando una mujer decía: «Señor Liu, no has venido aquí en un largo tiempo». Por otra parte el joven maestro Liu decía: «Tengo un invitado especial hoy, prepara mi habitación privada y sirve todos tus mejores platos». Tiempo después se miraban varias chicas, bailando sobre una tarima, que se encontraba rodeada de muchos hombres, y algunos de ellos decía: «Esta danza solo pertenece al cielo. La señorita Jinger es la mejor. La señorita Jinger es la más bella». Y mientras nuestro dúo se encontraban en una sala observando el espectáculo, el joven maestro Liu le explicaba: «Esas 8 ahora son las 8 cortesanas, incontables hombres en la capital tienen ojos en ellas». Por otro lado nuestro prota pensaba: «En verdad he subestimado a los pueblos antiguos, ellos en verdad saben cómo disfrutar la vida». Y mientras este observa el lugar, preguntó: «Esas de allí es la habitación de las 8 cortesanas, pero ¿qué hay de la habitación más arriba? ¿Por qué está cerrada?».
Al escuchar la pregunta el joven maestro Liu le respondió. Entonces, también te has dado cuenta, esa es. De la que te había hablado, de aquella a quien no puedes ofender. Y después de hacer una pequeña pausa, le continúa explicando. La señorita Xiao de la Casa de la Brisa de Primavera tiene relativamente una posición más alta comparada a las otras cortesanas, ella no baila ni vende su cuerpo. Dicha explicación sorprendía a este. Por otro lado, el joven maestro Liu continuaba hablando embobado. Solo unas pocas personas talentosas pueden llamar su atención, pero aquellos que la han visto han sido cautivados por su belleza. Y al ver la cara de este, nuestro prota pensaba. Puedo saberlo por tu cara de pervertido. Y después de pensarlo un poco, este se preguntaba algo, entonces dice. Pero ella está en un burdel, ¿cómo es que preserva su pureza sin presentarse o sin vender su cuerpo? Por otro lado el joven maestro Liu, dejando su cara de bobo pone una seria y le responde. Esta es la raíz del problema, a pesar de que muchas personas han ido tras ella, todos han muerto de una manera trágica. También hay un mito de que hace mucho tiempo había sido propiedad exclusiva de un pez gordo del Palacio Imperial, y que la única manera de encontrarte con ella es utilizando tu talento. Cuando escuchó esto nuestro héroe le parecía interesante la información. Y entonces se ponía a pensar. Si me pongo en contacto con tal mujer, seguramente falleceré, ¿cierto? Mientras tanto una persona desconocida, decía. Parece que hemos llegado a nuestra meta. Al escuchar esto una sirvienta decía. Su Majestad debe valorar demasiado al señor Ye, de otra forma no permitiría que la señorita, la dueña de la Casa de Brisa de Primavera y la secretaria del servicio secreto, lo pusiera a prueba personalmente. Y la chica que parecía ser la cortesana de la que hablaba el maestro Liu, y también la persona que pondría a prueba la naturaleza de nuestro héroe por orden del emperador, decía. En ese caso, por favor envíale una carta de mi parte primero. Mientras tanto afuera de la sala, las personas que aún observaban a las cortesanas bailar, decían. Señorita Chuner, este humilde ser ha creado un poema para ti. Joer, este humilde ser en verdad te quiere mucho. Por otro lado el dúo se encontraba también en el salón observando el show y el joven maestro Liu le explicaba a nuestro prota. Ellos serán anfitriones del nido del programa de talentos, aquí, solo tener dinero y poder no te garantizará la atención de las 8 cortesanas. Al escuchar esto, nuestro héroe pensaba. ¿Por qué es tan difícil ser un fanboy en este mundo? De repente una señorita calmando a la multitud decía. Caballeros, cálmense, mi maestra tiene una carta de invitación. Al escuchar esto la multitud empezó a cuchichear. ¿No es ella la señorita Luzu? No puedo creer que sea ella en verdad. Me pregunto quién es la persona afortunada que será invitada. Por otro lado la señorita Luzu que revisaba una carta esta proseguía a hablar. ¿Quién de ustedes es Jenin, maestro Ye? Y mientras nuestro héroe no sabía qué pasaba, la gente empezó nuevamente a cuchichear. Jenin, ¿podría ser ese señor Ye, la persona que invocó el rostro del sabio? Tal vez solo el señor Ye es digno de recibir una invitación. Por otro lado nuestro prota que quería acercarse a esa persona, entonces piense. ¡Qué suerte! Estaba pensando en cómo acercarme a ella, pero ella vino primero. Pero cortando los pensamientos de una persona salió del público y decía en voz alta. Jenin es muy fuerte, estoy impresionado. Sin embargo, su talento puede que no sea tan grande como dice. La persona que salía se trataba del primer lugar en el examen imperial, experto en poesía Kai Xian Gao, que continuaba hablando. Este humilde ser es Kai Xian Gao, me preguntó si el señor Ye está dispuesto a tener una batalla conmigo. Cuando las personas vieron quién era el que retaba a nuestro héroe, una de ellas dijo. Es el joven maestro Kai, quien terminó en primer lugar en el examen imperial, y es conocido como, el experto de la poesía. Si es él, puede que en verdad sea capaz de desafiar al señor Ye. Tiempo después, el joven maestro Kai, empezaba a caminar hacia nuestro prota, y al llegar al frente de él, el primero en hablar fue nuestro héroe. Ya que estás interesado, compitamos. Al escuchar esto el joven maestro Kai, dice. Gracias, señor Ye, por aceptar mi propuesta.
Por otro lado, nuestro prota pensaba: ¿en verdad quieres competir en poesía con un transmigrado como yo? Pequeño hermano, te has metido con la persona equivocada. Cambiando de plano, muchas personas se encontraban en una sala, quienes parecían ser eruditos, y mientras tanto el joven maestro Kai y nuestro héroe se encontraban esperando a que comenzaran la competencia. Por otro lado, el joven maestro Liu se encontraba cotilleando los poemas de las demás personas mientras comentaba: Señor Huang, su poema es un poco soso. ¡Qué pena! El poema del señor Zhang no está mal, pero es un poco repetitivo. El poema del señor Wang parece único y fresco. Mientras tanto, el joven maestro Kai, mientras miraba a nuestro prota, decía: le enseñaré al mundo que soy el mejor. Y mientras agarraba su pincel, la multitud que observaba empezaron a decir: el joven maestro Kai está por escribir su poema. Cállate, no molestes al joven maestro Kai mientras trabaja. Y mientras éste empezaba a escribir su poema, en un largo pergamino, la multitud continuaron hablando. ¡Qué hermosa caligrafía! ¡Ay, qué académico emanando de él! Ha alcanzado el nado del Ateneo. Como se esperaba del joven maestro Kai, la primera parte del poema fue suficiente para llegar al nivel del Ateneo. No creo que ese sea su límite. Con este talento académico, tal vez pueda alcanzar el nivel de eminencia provincial. Por otro lado, el joven maestro Liu, que observa al chico, decía: el talento literario del joven maestro Kai es en verdad impresionante. Y después de un tiempo, el joven maestro Kai se detenía y mientras ponía el pincel en la mesa, decía: qué pena, ya casi lo lograba, pero un poema de nivel de eminencia provincial aún es demasiado difícil para mí. Y al mismo tiempo que decía esto, también pensaba: parece que mi estructura no es suficiente para llegar al nivel de eminencia provincial. Y después de observar a nuestro héroe que todo este tiempo no había hecho nada más que beber alcohol, este le pregunta: Señor Ye, ¿por qué no ha comenzado a escribir? ¿Acaso no tiene ninguna idea para comenzar a escribir? Al escuchar esto, nuestro prota pone su taza en la mesa y tranquilamente responde: ja ja ja, lamento el retraso. Y arremangándose las mangas, este continuaba hablando: entonces, déjeme enseñarle mis humildes habilidades. Y la dueña de la casa de cortesana, que observaba el show, decía: Jenin, por favor no me defraudes. Y mientras nuestro prota empezaba a dar sus primeras pinceladas, una luz brillante empezaba a brotar de las palabras escritas y la gente que observaba esto decía: ¡qué hermosa composición! El trabajo con el pincel y el estilo son verdaderamente únicos. ¿Es una pieza original del señor Ye? Por otro lado, el joven maestro Kai, que observaba esto, nerviosamente pensaba: es capaz de crear su propio estilo de escritura aún siendo tan joven. ¡Qué talento tan monstruoso! Admito que mi caligrafía no está muy alejada de la suya, sin embargo, esta no es una competencia de caligrafía. Y mientras seguía observando cómo nuestro héroe seguía escribiendo, este aún más sorprendido dice: solo utilizó una estrofa para llegar al nivel del Ateneo, esto es imposible. Esto no solo sorprendía al público presente sino que también a la señorita Lusu. Incluso las personas que se encontraban afuera de la casa de cortesanas, escuchaban los gritos de la gente diciendo: eminencia provincial, ha alcanzado el nivel de eminencia provincial. Regresando nuevamente a la sala, dos hombres que se encontraban abrazados llorando decían: asombroso, pudimos presenciar con nuestros propios ojos un trabajo de nivel de eminencia provincial. Ahora puedo morir en paz. Y las cortesanas que también observaban lo escrito por nuestro prota, estas empezaron a llorar, mientras una de ellas decía: resulta que sí hay personas en este mundo que nos entiende. Por otro lado, la señorita Lusu decía: solo queda una estrofa, la habilidad del poema para llegar al nivel de temblor real dependerá de esta última estrofa. Y un segundo después de que la chica dijera esto, nuestro héroe, que seguía escribiendo, alcanzó el nivel de temblor real, y al alcanzar este estado termina el poema. Mientras se secaba el sudor decía: lo siento señor Liu Yong, tomé prestado tu poema para luchar. Por otro lado, el poema escrito por nuestro protagonista decía: solo,
Me apoyé sobre el muro de una alta torre sintiendo una suave ventisca, mirando a la distancia el lugar donde el dolor de la separación se asoma desde el horizonte. En medio de las hierbas y las colinas que brillan bajo el sol poniente, nadie puede sondear la inquietud de mi mente. Pero luego de un tiempo de haber escrito su poema, se dio cuenta que la sala estaba en silencio y volteando a ver hacia atrás piensa: ¿por qué hay tanto silencio? ¿Cometí algún error? Pero mientras observa a la multitud, se sorprendió porque la gente que estaba encantada con él, empezaban a acercarse. Entonces nervioso piensa: maldición, están viniendo por mí. Y tiempo después, los tres se encontraban en una sala encerrados, mientras el joven maestro Liu detenía con su cuerpo la puerta para impedir que la multitud entrara. Mientras que la multitud que se encontraba afuera empezaban a gritar: Señor Ye, por favor abra la puerta. Este sirviente no pedirá nada, sirviente solo quiere que el señor Ye vuelva a vernos. Señor Ye, ¿está tomando algún aprendiz? Por otro lado, mientras el joven maestro Kai se inclinaba, decía: este humilde ser está impresionado por el talento del señor Ye. Pero al mismo tiempo que le decía esto también pensaba: la diferencia entre él y yo es comparable con la que hay entre una luciérnaga y la luna. Al escuchar sus palabras, nuestro prota con sinceridad le dice: yo también admiro el talento literario del joven maestro Kai. Al escuchar estas palabras, el joven maestro Kai pensaba: el señor Ye es tan humilde, aunque antes yo estaba actuando tan arrogante y grosero. Por otro lado, el joven maestro Liu, que no había hablado, interrumpe la conversación: hermano Ye, este humilde ser necesita un favor de tu parte. Nuestro héroe, escuchando esto, le decía que no había problemas, que hablara. Y el joven maestro Liu, inclinándose, le hacía una petición: ¿puedes darme ese poema? No siendo un problema para rápidamente acepta. Y el joven maestro Kai, que observaba esto, pensaba: bastardo sinvergüenza, yo también lo quiero. Por otro lado, nuestro prota, escuchando pasos, pensaba que alguien estaba viniendo, y no era otra que la señorita que había leído la carta de invitación de la señorita Lu Su, y mientras le entregaba un papel rojo con algo escrito en él decía: señor Ye, mi señora está invitando a que la conozca. Tiempo después, nuestro héroe se encontraba caminando en el segundo piso, y mientras pasaba por el salón, la multitud lo felicitaba. Felicidades, señor Ye. Su poema de hoy ha alcanzado el reino del temblor real, y has recibido peticiones de las bellezas. Las hazañas del señor Ye definitivamente se convertirán en una leyenda muy conocida. Y mientras nuestro prota les agradecía sus palabras, pensaba: jejeje, al contrario de lo que piensa, no estoy aquí para pasarla bien, estoy aquí para que me liquiden. Y mientras llegaban a la sala, seguía pensando: señorita, espero que aprecie mi amabilidad, debes liquidarme. Y al entrar en la sala, de un lugar que se encontraba tapado por una cortina salía una voz: joven maestro Ye, es un placer conocerlo. Y al mismo tiempo la sirvienta le indica a joven maestro Ye, por favor siéntese. Por otro lado, la señorita Lu Su le preguntaba: ¿puedo pedirle al señor Ye que escuche esta melodía? Al escuchar la voz de la chica más de cerca, pensaba: la voz de esta señorita suena muy dulce. Afuera en el salón vemos como el joven maestro Liu era rodeado por una multitud, mientras algunos decían: joven maestro Liu, ¿a dónde va con tanta prisa? ¿Por qué no se queda para beber un poco? Al escuchar esto, el joven maestro Liu se aferraba al pergamino donde nuestro prota había escrito su poema, y decía: hubo una emergencia familiar, una emergencia, por favor disculpe. Al escuchar esto, una persona dijo: el hermano Liu es tan egoísta, ¿estás tratando de huir luego de haber obtenido el pergamino de la caligrafía del señor Ye? Después de un tiempo, el joven maestro Liu logró escabullirse del lugar, y aliviado decía: al final me las arreglé para escapar. Y mientras estaba distraído, alguien lo interrumpe: señor Liu, a mi maestro le gustaría tener ese poema. Al ver que se trataba de la sirvienta de la señorita Lu Su, nerviosamente le dice: señorita Lu Su, ¿esto no es apropiado, o sí? Al escuchar esto, la sirvienta le responde:
Entonces eres bienvenido a hablar con mi maestro sobre ello, veamos si mi maestro también lo encuentra inapropiado. Mientras tanto, en la sala donde se encontraba nuestro héroe, era inundada por una ruidosa melodía, pero por alguna razón a este se notaba un poco intranquilo, y la sirvienta que entraba con el pergamino, le pregunta: «Joven maestro Ye, ¿qué es lo que piensa sobre la pieza, Agua que fluye, que ha tocado mi señora?» Pero nuestro prota con cara perpleja responde: «¿Qué clase de basura fue esa?». Las palabras dichas por este, no solo sorprendieron a la sirvienta sino que hasta la propia señorita Lusu. Y la sirvienta fue la primera en quejarse por las palabras de este, diciéndole: «Imprudente, ¿te atreves a hablar de la música de mi señora de esa manera? ¿Acaso sabes algo sobre el temperamento?». Y nuestro héroe, que solo quería cumplir con su misión, continuando con el acto, le decía: «¿Entonces qué crees que debería decir?». A lo cual la sirvienta le responde: «Por supuesto que deberías elogiar a mi señora por tocar bien». Entonces nuestro héroe con desinterés dice: «Bueno, la verdad ella tocó decentemente». Y la sirvienta malhumorada le dice: «Deberías haber dicho eso desde el inicio». Pero este vuelve a quejarse diciendo: «Es una pena que no tuviera alma». Al escuchar esto, molestó aún más a la sirvienta, y de igual forma la señorita Lusu, que no había dejado de tocar, esta se detiene y entonces pregunta: «¿Qué es ese alma a la que se refiere el señor Ye?». Al escuchar la pregunta, nuestro prota le responde: «El temperamento es si tiene vida, de hecho, la mitad de su vida viene de la presentación del músico, mientras que la otra mitad depende de la pieza. Las habilidades interpretativas de mi señora no son malas, solo es una pena que a la pieza en sí le faltara algo». Por otro lado, la señorita Lusu, un poco molesta, le pregunta: «¿El señor Ye se refiere a que esta pieza mía no está a la altura?». Del mismo modo, sin dejar que respondiera, la sirvienta enojada le aclaraba a este: «Lo único que sabes es cómo decir tonterías sin conocimiento que lo fundamente. Te haré saber que el compositor de esta pieza es el maestro en jefe musical del Palacio Imperial, Mo Lao, quien también es el maestro con el que mi señora está en deuda. La pieza, Agua que fluye, fue un regalo de Mo Lao a mi señora». Pero nuestro héroe, aún escuchando esto, niega con su cabeza y dice: «Si no está a la altura, no está a la altura, ¿qué clase de regalos es tan insensato?». Al ver cómo este no dejaba de burlarse, la señorita Lusu le dice: «Ya que el señor Ye está mostrando tanto desdén hacia mi maestro, asumo que eres bueno tocando instrumentos musicales, ¿por qué no expandes mi conocimiento y me muestras cómo suena la verdadera música con alma?». Nuestro prota, que miraba que su plan de molestar a la señorita Lusu para que ordenara eliminarlo estaba funcionando, este le apunta y le dice: «Por lo general, nunca hago cosas que no me sean beneficiosas, pero si mi pieza es mejor, tú debes eliminar esa cosa», refiriéndose a la cortina que la cubría. Al escuchar esto, la sirvienta le decía que era imprudente, pero por otro lado la señorita Lusu aceptaba la condición. Después de un tiempo, nuestro héroe ya se encontraba sentado frente al instrumento, y este les decía a las chicas: «Entonces te mostraré mis humildes habilidades, mis habilidades son realmente promedio». Y mientras miraba el instrumento, este pensaba: «Solía amar el guqin, seré capaz de destruir esa agua que fluye, con la música clásica que he aprendido». Y luego de tocar una cuerda del instrumento, la señorita Lusu le dice burlonamente: «La música del señor Ye en verdad contiene alma». Y al ver que su finta había funcionado, nuestro prota empezaba a tocar una melodía hermosa, que empezaba a inundar toda la sala, y al llegar la melodía a los oídos de la señorita Lusu, esta pensaba: «A pesar de que sus habilidades están oxidadas, esta pieza». Y mientras esta era sumergida a un paisaje hermoso, esta continuaba con sus pensamientos: «En verdad me llena con una fuerte sensación de vida. No es solo una sensación de vida, múltiples variaciones están siendo integradas en una pieza musical». Y mientras salía del lugar donde se encontraba inmersa, esta sorprendida decía: «¿En este mundo, en verdad existe música tan hermosa?». Pero de la nada, la melodía se detiene al nuestro héroe ya no tocar más, y la chica sorprendida le pregunta: «¿Por qué te detuviste?». Y al este voltear a verla, ella entendió y continuó hablando: «Admito mi derrota.
Entonces mientras este se ponía de pie, nuestro prota le recordaba: me gustaría que la señorita Xiao cumpliera con su palabra y levantara las cortinas. Y al mismo tiempo que decía esto, también pensaba: incluso si mis habilidades no están a la altura, esta pieza, altas montañas y agua que fluye, es una pieza legendaria de cabo a rabo, no hay manera de que no sintiera nada mientras la tocaba. Por otro lado, la sirvienta, que aparentemente aún estaba molesta, recogía las cortinas, que desvelaba a la hermosa chica, y mientras se encontraban cara a cara nuestro héroe pensaba: esta señorita es muy hermosa, bingo, definitivamente no hay alguien tan bella que no fuera a ofenderse. Por otro lado, los pensamientos de la señorita Lu Su eran: ser capaz de tocar una pieza tan fuera de este mundo, y también tener un rostro decente. Y mientras se observaban, los pensamientos de los dos eran casi similares, con nuestro prota pensando: esta señorita, definitivamente tendré una aventura con ella. Y los pensamientos de la señorita Lu Su eran: este tipo, lo haré definitivamente mío. Ya por la noche, en la casa Brisa de Otoño, la pareja se encontraba comiendo, y la señorita Lu Su decía: ¿esa pieza tocada por el señor Ye fue compuesta por ti? Al escuchar la pregunta, rápidamente explicó: no eran solo unas notas que obtuve cuando era joven. Y la chica, acercándose a le dice coquetamente: ¿me dejaría ver esas notas? Pero nuestro héroe, haciéndose el inocente, ya que esas eran unas notas de su mundo original, le decía: las notas, las quemé en un accidente mientras jugaba con fuego cuando era joven. Al escuchar esto, la chica enojada pensaba: mentiroso, ¿crees que tengo 3 años? Pero no haciéndose notar ese enojo, le responde normalmente: eso en verdad es una lástima. Cambiando de tema, le dice: señorita Xiao, bebamos otra copa. En cambio, la chica, recordando su misión, piensa: ya que su Alteza quiere que te ponga a prueba, no me culpes por ponerte en ridículo hoy. Y mientras fingía estar mareada por el alcohol, cae en los brazos de nuestro prota, y mientras subía la temperatura del ambiente, que tenía a la chica en sus brazos pensaba: ¿quién sería capaz de resistirse a esto? Dios, ya que quiero actuar, debería ir a por todo. Y mientras intentaba besar a la chica, fue detenido, ya que la señorita Lu Su lo detenía con 2 dedos, mientras le decía: ¿el señor Ye en verdad está interesado en sauce enfermizo? Pero románticamente le responde: si tú eres un sauce enfermizo, entonces ¿no haría eso a las otras mujeres en este mundo unas simples y feas raíces secas? Y actuando un poco triste, continuaba diciéndole: es una pena, ya eres la mujer de alguien de alto rango, nosotros dos, no estamos destinados a estar juntos. La señorita Lu Su, confundida por las palabras de se pregunta: ¿la mujer de alguien de alto rango? Y entonces, riéndose un poco, le aclara: el señor Ye debe de haber escuchado los rumores que vuelan por las calles, ¿no es verdad? Esos son solo rumores que se esparcieron para confundir a las personas, en realidad, mi cuerpo todavía sigue puro. Al escuchar estas palabras, la cara de nuestro héroe cambia, ya que el plan no funcionaría. Entonces piensa: ¿entonces ningún alto rango me asesinará si me acuesto con ella? Maldición, ¿qué estoy haciendo aquí desperdiciando mi tiempo? Por otro lado, la chica parecía confundida por el cambio de actitud de Pero nuestro prota, ya no interesado en perder el tiempo, empuja a la chica, y mientras se inclinaba le decía: señorita Xiao, es muy tarde, me retiraré primero. Al ver que se marchaba, la chica, que había confundido la situación, le decía: señor Ye, si bien es posible que no conozca a ningún alto rango, aún así puedo brindarle muchos beneficios. Y mientras se ponía en pie, continuaba hablando: soy un espía del reino de Kievan Rus, me he infiltrado en la capital para recolectar información para el Gran Zhou y para reclutar talentos para Kievan Rus. Y mientras se le acercaba intentándolo seducir, proseguía diciendo: actualmente, hay problemas entre los civiles del Gran Zhou, y funcionarios traicioneros de la corte aún mantienen su poder. Señor Ye, eres un genio dotado por Dios. ¿Por qué no dejas de perder el tiempo siendo un oficial menor y te unes a mí para servir a Kievan Rus? Nuestro prota, no cayendo en su juego, la vuelve a empujar, y le decía: señorita,
por favor mantenga su dignidad. Al mismo tiempo que decía esto, decepcionado pensaba. Otra persona más que no quiere asesinarme, qué pérdida de tiempo. Por otro lado, al ver el comportamiento de la chica sorprendida pensaba. En verdad está tan determinado. Pero entonces más seria y queriendo ver si podía resistir hasta el final dice. Señor, tienes muchos talentos. Y haciendo una pausa, mientras se comenzaba a levantar con un aura maligna continuaba hablando. ¿No sería un gran desperdicio si eres aniquilado junto al gran Zhou? Y mientras nuestro héroe era afectado por el aura de la chica, esta continuaba hablando. Si fueras a buscar refugio a Kievan Rus, la cabeza del Estado definitivamente te trataría como un erudito atesorado del país, y cuando llegue el momento estaré contigo para la eternidad, ¿acaso eso no sería maravilloso? Pero nuestro héroe, que apenas soportaba el aura de la chica, de repente gritaba que se negaba, y un gran aura salió de reprimiendo a la chica. Bueno, gente hermosa, esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y dejar un buen like para traer nuevo contenido. Sin más que decir, chao.